Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Anabel? Muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas de charlar contigo, la verdad. Desde que estuve hablando, ¿no? Y me explicaste un poco, pues, esto que hoy vamos a hablar, que yo creo que es muy interesante para los prevencionistas y para las empresas en general, pues ya tenía muchas ganas, ¿sí? Sinceramente. Pero déjame, antes de que te presente y empecemos a entrar en materia, simplemente que muchas gracias a aquellas personas, bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Pues que vayan a ver esta charla más que una entrevista, que siempre digo lo mismo, ¿no? Que podemos aprender de personas como en este caso, Laura Costas, pues diferentes maneras de enfocar la prevención, ¿vale? Que creo que eso nos alimenta y nos nutre, ¿sí? Así que Sí. no más preámbulos. ¿Y quién es Laura Costas? Pues a mí me gusta definirme como una ingeniera, pero apasionada del mundo de la prevención. Me encanta. Yo llegué a la prevención por vocación, después de haber pues, tocado varios palos diferentes, ¿no? Al terminar la carrera. Y sí, soy como esa apasionada que va transmitiendo la prevención así a raudales, ¿no? Y me gusta huir sobre todo de esas etiquetas que nos suelen poner a los prevencionistas y que yo realmente es que no me siento identificada con ellas y, bueno, no me representan, ¿no? A mí me gusta ser disruptiva, me gusta hacer prevención de una manera, pues quizá un poco más atrevida y cómo no, a mí yo creo que hay un concepto que me define perfectamente, que es que me gusta trabajar la cultura preventiva, pero de forma transformadora. Y me gusta añadirle lo de estamos en construcción, ¿no? Al final la cultura preventiva no es algo que es estático y que nace, se genera y ya se queda ahí, sino que es algo que está perfectamente en movimiento, es dinámico y está vivo, que es lo que más me gusta. Totalmente, ¿eh? O sea, y además la prevención, tú dices, ¿no? Es dinámico, está vivo, no va a ser menos que el resto, ¿no? De todos los temas o al final de la sociedad en sí, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no? Algunos llaman entornos buca, bueno, y otros temas, ¿no? Pero es así y Sí, así lo debemos de ver. Y coincido mucho, y lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Esa parte de esa disrupción, de esa forma diferente, de esas etiquetas, ¿no? Oh, qué interesante. Bueno, ahí coincidimos en varias cosas, Laura. Y siempre me gusta también preguntar, ¿qué te gusta hacer? Aparte de tu trabajo, ¿eh? Que ya nos has dicho que eres una apasionada de la prevención. Pues quizás soy muy sencilla en ese aspecto. O sea, me encanta leer y sobre todo no leer por leer, lectura y demás, sino que me gusta seguir aprendiendo, ¿no? Siempre encuentro algo atractivo de todo eso que va cayendo en mis manos. Al final siempre me gusta saber un poquito más, ¿no? El avanzar y bueno, tener más eh, Muy conocimiento, bien. sí, yo diría que conocimiento es lo que Ujú. realmente me ayuda a tener más aprendizaje para poder aplicarlo en lo que hago día a día, ¿no? Claro. Eh, Me gusta mucho cocinar, aunque Oh, creo que es algo muy desconocido, ¿no? Que lo conocen las personas más cercanas a mí. Me encanta cocinar. De hecho, te contaré un secreto y es que tengo una web de cocina y ¡ah! tengo un Instagram donde publico y comparto las recetas, o sea, todo lo que hago. Jolín. Y, y realmente tengo algo más que me ayuda a evadirme y es que me encantan las rutas de senderismo porque me ayudan a desconectar cuando tengo un día difícil, el caminar, el meterte en un entorno de naturaleza. Al final lo que hace es que me permite desconectar con ese ruido que he tenido ese día, pero me Ujú. permite conectar conmigo misma, ¿no? Me hace como esa doble función que a mí me ayuda personalmente. Y también hay otra cosa que me hace, bueno, cuando no puedo salir a caminar, porque en Galicia llueve mucho, muchas veces, entonces no siempre tienes la oportunidad de poder disfrutar de la naturaleza como tú quieres. Ujú. Me gusta mucho darle al alicate y me gusta mucho diseñar y crear joyería. ¡Ostras! Dos puntos como muy diferentes, cocinar y hacer joyería, pero que fuera del trabajo son como mis anclajes para poder Bueno, conectar conmigo misma y aliviar esos momentos de estrés, porque al final tienes que tener muchísimo de atención plena, ¿no? En lo que estás haciendo. No sí, se te puede ir. señora. Jolín, cuántas cosas y además que me gusta lo que estás diciendo, ¿no? Son anclajes, desconectar de un día duro, ¿no? Es decir, ostras, cómo gestionar el estrés, o sea, que además de todo lo que hablaremos hoy, ¿no? Ya ahí pues estamos, y eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que eso es una parte de un crecimiento, ¿no? De propio, que es muy importante para que después al final puedas hacerlo en el resto de tu vida personal y también profesional.
Ostras, qué interesante, Laura, qué interesante. Me he anotado muchas cosas. Luego te preguntaré lo del blog, ya te lo digo ahora. Entrenamiento, mucho entrenamiento. Para mí ha sido mucho entrenamiento mental para poder llegar Por pues, eso, a lo claro, que tengo ahora, ¿no? Pero bueno, se claro. consigue, ¿eh? Con lo cual, yo Qué creo que bueno, sí que puede ser Laura. un ejemplo para los demás. Bueno, bueno, bueno. Ostras, pues arrancamos, ¿no? Y arrancamos en el sentido de, tú decías antes, ¿no? De que te gusta esta prevención disruptiva, ¿no? Sí, De esa prevención que está dinámica, que se mueve. Y ahí entra, ¿no? El tema del Lego Serious Play. Espero decirlo bien, ¿eh? Si no me corriges. sí, 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 perfecto. ¿Y qué te motivó a llevar esto del Lego Serious Play al final en tu día a día, en tu trabajo, para diferentes aspectos, ¿no? Mm. ¿Cómo fue? Pues muy sencillo. Al final, si quieres hacer prevención desde un punto de vista diferente, Mm, tienes que buscar herramientas y metodologías que te ayuden a conseguir que esa prevención sea atractiva, ¿no? Que llegue al otro lado y que el que la recibe diga, wow, pues la prevención es mucho más, ¿no? claro. Entonces, esa búsqueda de metodologías, de nuevas formas de hacer, y mi curiosidad, porque soy muy curiosa, o sea, me gusta investigar y me gusta ver, Bueno, con lo que pues decías, fue ¿no? un poco Sí, como sí. llegó a mis manos, ¿no? Ya hace muchos años, pero quizá cuando me certifiqué como facilitadora, lo que fue como ese momento de decir todo esto que vengo leyendo, todo esto que se Sí. puede hacer, además de otras dinámicas, pues es ese punto de encontrar esa metodología innovadora, ¿no? A la que queremos, a la que, bueno, a la que buscamos. ¿Y por qué Lego y no otra metodología? Ujú, Al final Lego es que consigue unos ambientes de trabajo como muy participativos. Cuando mm, trabajamos en un taller de Lego, al final la gente pues se abre, ¿no? Tiene ese momento de apertura en el cual está construyendo con sus propias manos, ¿no? Es esa conexión mano-mente que lo mm, que hace es que le lanzas un reto y las manos dicen, voy a construir, y luego la mente pone la historia. Entonces, fue quizá lo más atractivo que encontré en la metodología y que creo que ayuda muchísimo en los entornos de prevención, en los entornos al final, en nuestro mundo laboral, ¿no? No solo de riesgos específicos, sino también en la parte de psicosociología e incluso salud mental. Yo creo mm, que es muy potente y que, vamos, aplica a muchísimos ámbitos. Te podría decir que, bueno, yo lo he probado en casi todo, o sea, en casi ujú, todo. Y también te digo que atractivo me resulta desde el punto de vista de que hay una parte de la prevención que yo echo de menos, porque creo que es la que no nos cuentan en los másters, que es, tienes que tener mucho conocimiento técnico, tienes que tener un montón de competencias desarrolladas y muchas soft skills, ¿no? Pero al ujú. final trabajas con personas. Entonces, de alguna manera, te debes a ellas y trabajas por ellas. Con lo cual, yo creo que poner el foco real en las personas es lo que es la unión perfecta entre el Ego Serious Play y el mundo de la prevención desde esa parte más humana. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Esto que dices ahora, ostras, al final es una manera de poner foco en este caso, no a las personas que, bueno, al final trabajamos todos en equipo, con personas diferentes, son diferentes equipos, interdepartamental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es parte inevitable de cultura preventiva. Y siempre lo digo, ¿eh? Creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Nos enseñan la parte técnica, algo de habilidades, pero yo creo que es el gran desconocido para los prevencionistas. Somos más de hacer, ¿no? Es decir, voy a resolver esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer la investigación, voy a hacer, sí, 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 O sea, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Que al final es esa cultura, ¿no? Esa cultura preventiva. Y creo que en esto, evidentemente hay muchos técnicos que ya están, ¿no? Pero hay muchos otros que no. Yo creo que esta parte, ¿no? Entonces, esta metodología, ¿cómo nos puede ayudar al final a esta cultura preventiva? ¿De qué manera lo ves? pues al crear esos ambientes participativos en el que Ajá, se permite, o sea, ellos mismos se permiten abrir y contar. Es ajá, una apertura vale, tanto de mente como de ellos como personas. Se elimina, en cualquier taller en los que puedas participar, se elimina la jerarquía. Es decir, claro. el responsable va a participar del taller porque es una de las condiciones que se debe de cumplir, ¿no? Para que el taller sea efectivo y que realmente llegue a un lado y al otro. Entonces, claro, en una misma mesa de juego, imagínate, tienes al responsable del trabajo, al mando intermedio, y a Mm, los trabajadores que son los que tienen que día a día, ¿no? Lidiar con el tema preventivo. Al claro. final están hablando
igual tienen un idioma en común y para poder avanzar tienen que escucharse. Por lo tanto, es un Mm, ambiente que es muy participativo y es un ambiente donde se genera la escucha activa. Escuchan opiniones, escuchan ideas. No siempre son las más agradables o lo que esperas escuchar, pero yo creo ya, que es muy saludable también. Y sobre todo en las mesas de juego de Lego Serious Play lo que hay es mucho respeto. El qué respeto bueno. es absoluto, porque se escucha al participante y da igual la jerarquía, ya te digo, y de alguna manera se te van quedando como de forma residual todas esas ideas y todas esas opiniones que los demás están dando, ¿no? Es como ese cambio que tú tienes que hacer cuando crees que todo lo estás haciendo bien. Mm. Jolín, no, no, me quedaba con esto, ¿no? Es decir, lo que decías, la escucha activa, la comunicación, porque claro, esto se desaparece la jerarquía, ¿no? Este entorno de confianza. Al final, para que la cultura avance, si no tenemos esto, vamos mal, ¿no? Y me gusta la parte de respeto. Y ahora decías, o lo he anotado, ¿eh? Porque ya sabes que voy anotando, es como Sí, que muchas veces, no sé si es así, ¿eh? Laura, y me corriges. Lo que yo interpretaba es, algunas veces tú vas a hablar con una persona y ya en tu mente tienes esa idea preconcebida de cómo es esa persona, cómo te va a contestar, es etcétera, eso. etcétera, ¿no? En cambio, en este juego, para que nos entendamos esta metodología, tú rompes eso, ¿sí? Mm. O sea, Aprendes y a te dejas conocer al otro, sorprender, quizá, ¿no? Eso es, ¿no? sí. Ostras. Te Y das la estoy, oportunidad de escuchar y de sí, aprender de lo que está diciendo el otro. claro. Pues, Es muy interesante. interesante. La Sí, verdad sí, es sí. que se abren unos ambientes, hay una apertura de espacio en el Mm, que todo el mundo participa de forma segura, mm, porque es un ambiente que se crea al inicio con una serie de normas en las que todos tienen que participar, todos tienen que construir y da igual, no hay una construcción mejor que otra. Los ujú, modelos surgen de la naturaleza de cada una de las personas, ¿no? Al final, lo que buscamos es que interpreta lo que has construido, dale forma, ¿no? Ponle claro, metáfora y cuéntanos la historia. claro. Y ahí es donde se produce, o sea, es como la magia Ajá, del ego. totalmente. Oh, qué bueno, qué bueno. Y vamos a entrar un poquito más, porque además es como para mí siempre he dicho que son por donde deberíamos empezar en toda organización, ¿no? Que son los riesgos psicosociales. Y antes lo decías, ¿no? Que esta metodología se puede aplicar, ¿no? En tema de riesgos psicosociales en el entorno laboral. ¿Cómo puede contribuir Lego Serious Play en esto? Para mí, o desde mi punto de vista, ¿no? Porque la experiencia que tengo detrás, Sí. pues quizá me ayuda a tener ese punto de vista en este aspecto. Creo que es importante o sea, la apertura tanto de juego como de Ujú, opiniones que se abren en las mesas de juego y el que se sí, genera un muy buen ambiente de trabajo, ¿no? Se genera muy buen clima. Ese, podríamos llamarlo buen rollo. Al final, entre mm, todos, lo que claro. tienen es, se ríen, están construyendo, se preguntan sobre el modelo, al final están escuchándose. Es una parte de participación que no se consigue igual con otras metodologías ni con otras herramientas. Porque yo he Ujú, probado muchas y la verdad es que ya. esta sigue sorprendiéndome cada vez que hago un taller. Ajá. En el tema de psicosociales, a mí me gusta trabajar muchísimo la seguridad psicológica y el sentido de pertenencia. Mm, Cuando hablamos del sentido de pertenencia, al final es que las personas de alguna manera se sientan identificadas con lo que hacen, con el entorno en el que tienen que desarrollar su trabajo y de alguna manera lo que permite el ego es identificar esos puntos críticos que tienen realmente los riesgos psicosociales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de estrés, sí. vale, yo puedo sentir estrés por muchas situaciones y por muchas cosas, pero realmente tengo que ponerle nombre a esa sensación y tengo que de alguna manera identificar en qué exactamente se está poniendo en riesgo mi salud mental o mi riesgo psicosocial. Le tengo que poner nombre. Y para poner Ajá. nombre, por ejemplo, y título a ese riesgo, el ego ayuda muchísimo porque te permite identificar. Al final, a través de las construcciones y los Sí. modelos, tú lo que estás generando es eso que tu mano está construyendo, pero tu mente no quiere decir. Y le estás Mm, poniendo nombre y lo estás de alguna manera identificando.
para mí es uno Ay, de los puntos fuertes. Al final, la seguridad psicológica no es solo el cómo te sientes tú, sino es el ajá, entorno y el clima laboral que se está, o sea, generando, que ¿no? realmente se está generando. Y qué Sí. bueno, ¿no? Que te ayude, ¿no? En esta parte de quizá de comunicarte, ¿no? No de forma verbal, Sí. sino más en este caso con una construcción o a Ujú. expresar, ¿no? Yo creo que ese es otro gran tema, ¿eh? Que tenemos muchas personas, ¿no? El cómo transmitir, el cómo comunicar esas emociones y cómo Eso gestionarlas, es. ¿no? Jolín, Ujú. jolín, muy bien, muy bien. Sí, ¿Y algún sobre caso que... todo, Disculpa. perdón, No, no. no, no, disculpa tú. En principio, no, quería ponerte un ejemplo, porque Sí, eso. realmente cuando quizá lo que más se genera cuando estás hablando de riesgos psicosociales, ¿no? Y Sí. cuando estás hablando ya de clima laboral, no es solo lo que transmite la persona que tiene que contar la historia, porque cuando trabajamos temas con tanta sensibilidad, al final Ujú, es cuenta, o sea, tienes que contar la historia de lo que has construido, pero llega sí. hasta donde tú quieras. O sea, no vayas más allá, pero internamente esa persona se lleva la construcción y la reflexión de lo que ha construido. Con lo cual, en ella, aunque no lo transmita al resto del grupo de forma sumamente abierta, Ujú, internamente sí que está haciendo un trabajo claro, de estás. autoconocimiento. Mm. Y, y- Y se lleva la reflexión para trabajar en ello. claro. Y en el entorno y en las personas que están en ese momento escuchando, entiendo que también, ¿no? ¿Cómo les llega Mm. o cómo lo gestionan o cómo no? Ahí entiendo que también, ¿no? ¿O no, Laura? Sí, 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 sí. Se genera muchísima empatía, que al Eso. final es parte de la comunicación y de prestar atención a lo que está diciendo al otro, ¿no? Muchas Ajá. veces yo creo que se nos olvida que trabajamos rodeados de personas a las que tenemos que escuchar, Mm, ¿no? Esa parte de escucha activa, yo creo que la tenemos como un poco, iba a decir oxidada, pero igual no es la palabra más adecuada, ¿no? La tenemos ahí, pero no la usamos de forma adecuada. Y en las mesas de juego, cuando estás trabajando temas muy sensibles de estrés o temas de sentirte mal porque haces un trabajo que no te, o sea, que no te representa, que no te ayuda, al ajá. final el entorno en el que se está expresando la historia de ese modelo genera muchísima conexión entre los miembros del equipo y Claro. sobre todo hay muchísima empatía. Es quizá el momento en el que la empatía tiene la definición exacta del diccionario, ¿no? Porque muchas veces utilizamos la palabra Sí. empatía de forma pues con muchísima libertad y muy abierta, pero la verdadera definición la ves cuando estás en un entorno de este tipo y para mí es fundamental, porque al final la reflexión de uno se la llevan los demás y Ujú, los demás están escuchando que, ostras, pues igual a mí claro. me ha pasado esto alguna vez, ¿no? Eso, Y sí, sí. realmente, ¿cómo lo he gestionado yo? ¿Qué he Claro. hecho para sentirme mejor ahora o cómo lo he hecho? Y al final lo que vas buscando son esas fortalezas que te ayudan a ser pues más resiliente y más resistivo, ¿no? O Ajá. sea, el moverte más ahí. Sí, sí, además me viene un poco, ¿no? Es decir, es lo mismo que cuando, en este caso, hago coaching, ¿no? Que muchas veces haces coaching y piensas, ostras, ¿no? Cuando has acabado la sesión y dices, uy, pues esto yo no lo identifico exactamente igual, pero identifico en esta otra situación, ¿no? Y cómo lo he gestionado, cómo no, ¿no? Es decir, esa abrir miras y ver, ¿no? Y lo que tú dices, entender al otro, pero también verlo en ti, ¿no? Sí, Hostia, qué interesante. Evidentemente, los psicosociales están ahí, ¿no? Y además que yo creo que deberíamos de empezar por esos. O entonces los otros irían mucho más rodados, siempre digo, ¿eh? Siempre digo. sí. Mm. Bueno, y ya un poco para cerrar, aunque estaría yo creo que horas contigo, Laura, porque ahora ves que ya te empiezo a preguntar detalles, ¿no? Y lo estoy visualizando lo que me dices. Me encanta. Me estoy imaginando, ¿no? Ahí montando mi montaje del ego, ¿eh? Sí, Pues sí. seguiría. Si tú tuvieras que darle tres consejos a un técnico de prevención o al final a una persona que se dedica a la prevención de riesgos laborales, para este cambio de cultura preventiva, ¿cuáles serían? Dos, tres, los que tú consideres, ¿eh? Para mí hay tres pilares fundamentales, aunque bueno, Ajá. más que consejos, yo le aportaría la experiencia de lo que yo he visto hasta ahora y de lo que yo he hecho, ¿no? Más que Ujú. consejos, diría recomendaciones, ¿no? Bien. Para mí hay tres pilares fundamentales para que la cultura se Ujú. asiente, forme parte del ADN de una organización y de alguna manera
jolín, avance, ¿no? Porque lo que Sí. queremos es que no sea estática, que se mueva y que se vaya de alguna manera permeabilizando en cada una de las ramificaciones y jerarquías de la empresa. Para mí el diagnóstico es fundamental. Si quiero tener una foto real de lo que está pasando en mi organización a nivel de cultura preventiva y realmente creo que lo estoy haciendo bien y tengo que llevarme la reflexión de ¿es correcto el pensamiento que tengo o no? O sea, dame Ujú, algo tangible, ¿qué puedo hacer? Diagnostica, ujú, valóralo, haz un análisis exhaustivo de cultura preventiva. Hay muchas herramientas en el mercado que te permiten hacerlo. sí, Y sobre todo, las entrevistas personales, que son las que te ayudan, ¿no? A ver si realmente eso que tú crees que estás haciendo también es real o no, ¿no? ujú, Independientemente de que lo hagas con una herramienta u otra, el contacto con las personas, el saber qué opinan los demás, para mí es fundamental. Por eso el diagnóstico yo creo que es el primer pilar que deberíamos de tener si queremos avanzar o queremos consolidar la cultura preventiva. ujú, Evidentemente, de cualquier diagnóstico tiene que nacer un plan de acción, porque yo con el diagnóstico lo que identifico es qué hago bien y qué no hago tan bien, ¿no? O sea, ujú, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y qué ujú. puedo hacer para trabajarlas y que esa fortaleza sea mucho más fuerte y esa debilidad de alguna manera pues intentamos darle la vuelta, la giramos, a ver si hay algún punto, alguna arista en la que yo pueda convertirlo también en una fortaleza. Para eso Ujú, tengo que tener identificado un plan de acción, que claro. tiene que tener un responsable para que esa acción se lleve a cabo y tiene que estar muy bien periodificada en el tiempo, ¿no? A mí me gusta trabajar en este aspecto mucho con los objetivos SMART. Es más, Ah, le añadiría SMART T, o sea, la E del final, ¿no? De ecológicos. sí, Tiene que estar de acuerdo claro. con todo el mundo y tiene que funcionar, ¿no? Tiene que ser algo acorde. Y lo que me permite el plan de acción es medir cómo avanzo. Es decir, eso que yo dije que quiero hacer, realmente lo estoy consiguiendo, estoy dando los pasos certeros para conseguirlo. Y como no, no puede ir separado, el tercer pilar para mí, y que realmente no va separado de ninguno de los dos anteriores, es el Ujú, seguimiento. Está clarísimo que muchas veces nos olvidamos, hacemos, ¿no? Un poco lo que decías tú al sí, principio, pero no nos paramos a pensar de que hay que medirlo. O sea, si sí. algo quieres que funcione, tienes que seguirlo. Mm, Tienes que hacer ese seguimiento, darle forma y decir, lo he conseguido, en esto he flojeado, vamos a ver cómo le cambio el paso para que realmente se termine y se mm, termine de la forma que yo quiero, ¿no? Y el sí. seguimiento muchas veces nos olvidamos de él y para mí es uno de los puntos fundamentales para De hecho, avanzar en la cultura preventiva. de hecho, a mí Y me no te diría pasa, más, ¿eh? me Si encuentro, conseguimos esos tres, exacto. De hecho, o sea, me consta, ¿no? Y al final es como que, entonces el diagnóstico es como todo el interés, ¿no? Toda la energía ahí puesta, ¿no? Y venga, incluso el exacto. plan de acción, que ahí te diría que a veces el plan de acción es como muy genérico. Lo que yo siempre recomiendo es bajarlo, ¿no? Bajémoslo a qué exactamente, ¿no? Y me gusta la, Sí, la parte que también dices, ¿no? De esa medición. Y a veces me pasa con el seguimiento, que es como queremos abarcar mucho. Y lo que tenemos que hacer al final es esto ahora, luego viene lo otro, el año que viene, ¿no? Es decir, tú lo decías al principio, la cultura preventiva, la cultura de seguridad es algo dinámico, algo que va a cambiar y algo que sí. dura siempre, ¿no? Es decir, no Al es final, de con el hoy, seguimiento es poner el foco, o sea, eso es. ajustas Sí, la señora. mirilla, Sí, coges el sí. objetivo, lo marcas bien y dices, quiero llegar allí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar allí? Ajá, Si no, o sea, si lo hago de forma más generalista, sí puedo conseguir llegar a un objetivo, pero nunca va a ser el que necesitas para avanzar en la cultura ajá. preventiva. Es lo que Sí, tú sí, dices, tienes que aterrizarlo más abajo. Necesitamos enfocar justo en el punto que es crítico y que quiero sí, modificar, para bien o para mal, pero sí, es el sí, que quiero demostrarme a mí mismo cómo está funcionando. sí. Y Y que esa no es es, fácil, ¿eh? La parte de aterrizar, no, siempre lo digo, es decir, de es la más complicada. particularizarla, de bajarla mucho en este caso al entorno en el que estoy, es muy difícil, ¿vale? Pero Es la bueno, más complicada. Sí, sí, exacto, de ¿eh? acuerdo contigo Pero totalmente. qué bueno. Genial. O sea, estos tres puntos al final sí, sí, es eso, ¿eh? Es decir, nos mueve pues cómo avanzar en esa cultura. ¿Dónde estoy? Ese plan de acción y ese seguimiento, ¿no? Y otra vez, venga, ¿no? Y ahora, esto este año, el año que viene, lo que decíamos. Muy bien. Laura, me ha encantado porque además, o sea, al final lo que te ayuda Lego Series Play, ¿no? Es a tocar.
herramientas que los prevencionistas, ¿no? No tenemos tan por la mano, que es esa comunicación, que incluso nosotros deberíamos de trabajar, ¿no? Esa empatía, esa escucha muchísimo. activa, ese expresar, ¿no? Cuando hablas, sí que es lo mismo en este caso de comunicación, es escucha activa, ¿no? Pero de expresarnos a nosotros mismos. O sea, es que has dicho, he anotado tantas cosas, ¿no? Y me ha gustado, yo le llamo, ¿no? Cuando vas a hablar con alguien que te hagas la ducha, ¿no? Lo oí una vez, y me dijo, hay que ducharse. Y dije, perdón, ¿hay que ducharse? Vas a hablar con alguien, a saber algo, a conocer, a esa entrevista que incluso que tú decías, y lo primero es cero prejuicios. Me voy a Exacto. duchar. Entonces yo le llamo la Sí. ducha. Quien trabaja conmigo sabe que yo le llamo ducha. O sea que, ostras, qué interesante. O sea que ya tengo ganas de practicar esa, digo, Serious Play, esa metodología. O sea que a ver si tenemos oportunidad y puedo practicar contigo, aunque sea un poquito. Pues Muy no sé bien, si cuando quieres quieras. añadir, sí, no sé si quieres añadir algo más, Laura, que nos hayamos podido dejar. Eh, Yo para mí, fundamentalmente, la metodología, y no la he usado solo sola, sino que muchas veces lo que hago es, hago como un mix, ¿no? Mezclo las Ujú. herramientas. Pero creo que si queremos conseguir que la gente vea la prevención desde otro punto de vista, también Sí, está en nuestra mano como prevencionista el cambiar ese, ¿no? Ese punto de mira, el que los demás vean que la prevención puede ser divertida, que puede ser oh, atractiva y que viene para más cosas que para la documentación, la legislación. O sea, hay mucho más detrás. Y sí. para mí, en el momento que hablamos de gestión de personas, creo que ahí ya, dicho de forma como muy, muy de andar por casa, ¿no? Ujú. Ahí ya son palabras mayores. Ahí tenemos que trabajar por y para ellas y tenerlas muy en cuenta si tú quieres Sí, que la prevención avance. Con lo cual, yo creo que el resumen lo has hecho perfecto, no, no tiene más. Los prevencionistas no solo necesitamos eso, disponer de esa parte técnica sí, y conocer muy bien la legislación, ¿no? Y aparte sí. desarrollar competencias, sino que el trabajo o sea, el trabajo con personas, el trabajo Ujú. con un equipo humano, es lo que tiene que hacer que la prevención sea diferente, ¿no? Y esa es la parte más atractiva. Y ahí es donde, de alguna manera, tenemos que, bueno, resultar mucho más atractivos para llegar a esa parte más humana de las personas y que realmente vean que la prevención tiene un sentido y no el Eso sentido es. de documentación y legislación y todo lo Que ya lo demás. sabemos que está, ¿no? Pero al final es que vean que hay otra cara, que tú lo decías también antes, ¿no? Y incluso que es Exacto. divertida, que a mí me encanta esa frase, ¿no? Que la prevención es divertida. Ya tiene sus momentos complejos, llamémosle así, sus momentos no divertidos, pero hagamos que el resto para aunar al final a más personas que se enfoquen hacia la prevención, ¿no? Que se enfoquen a ellas mismas para evitar, en este caso, Ujú. lesiones, accidentes, ¿sí? Sí, Muy bien, Laura. Pues muchas gracias por muchas este gracias a ti, de ratito, verdad. por Toda esta una charla experiencia. y bueno, por al final compartir con todos nosotros, conmigo la primera y con las personas que vean al final este vídeo, ¿no? Esta charla, pues esta metodología tan interesante que puedes aplicar en diferentes ámbitos, ¿no? Y que te puede Muchísimo. ayudar de una forma muy creativa, muy disruptiva. Me quedo también con eso, ¿vale? Pues muchas gracias y aquí estamos. Te pido el Gracias. blog, te pido lo del blog de cocina, no te preocupes. Sí. Venga, gracias. Gracias. Chao, chao.